Desde el inicio de nuestra investigación, contamos con un grupo de dibujantes, verdaderos tlacuilos del siglo XX, que durante todos estos años se han dedicado a transcribir, por separado o en sus asociaciones, los diferentes grupos plásticos y fonéticos. Han estudiado formas, colores, proporciones. Historiadores y antropólogos que han colaborado en el proyecto son los encargados de ir elaborando un diccionario de signos aztecas, el cual se convierte, por acumulación de datos, en una de las herramientas fundamentales para encontrar las bases mismas del sistema de escritura náhuatl. Un requerimiento básico de nuestro estudio es contar con un nahuatlato, es decir, un hablante nativo del idioma náhuatl, lengua que se transcribía con los signos aztecas, misma que todavía hablan más de 3 millones de habitantes de México. Huaycali. Aparte de la tradición viva del idioma náhuatl, existe el hecho de que la escritura tradicional azteca continuó usándose hasta el siglo XVIII, por lo que se cuenta con abundantes documentos en los que, como en el caso del Códice Mendocino, se agregaron con caracteres latinos y en español o náhuatl nombres de personas o lugares acompañando a los glifos. Desde hace 20 años y más, estas son las herramientas básicas de nuestra investigación. Líneas negras para los contornos, Chimali. y colores, que en la escritura tradicional náhuatl son muy importantes. De entre las 72 láminas del mendocino, escogimos esta, que es la primera, para comprobar el método que hemos ido desarrollando para saber leer de nuevo a partir directamente de los códices. Tarea y ejercicio diario ha sido y será olvidarnos de 4 siglos y medio de prejuicios e interpretaciones fallidas y quedarnos con los signos de la escritura original para de aquí partir. Esta es una escritura que no se desarrolla ni sobre líneas rectas ni sobre columnas verticales u horizontales. Aquí, en este rico espacio plástico, cada personaje o cosa dibujada es un mosaico gráfico de palabras. Este es un sistema de escritura que usa colores, colores que son sonidos. Una invención original contraria a las demás escrituras nacidas del otro lado del mundo. A primer golpe de vista, los elementos de la página parecen no tener ni orden ni concierto. Para encontrar su sentido verdadero, cómo están organizados en el espacio, comencemos la tarea de desmonte. Quedémonos con el marco exterior, que cumple 2 funciones. Primero, es el límite plástico del relato aquí contenido. Segundo, contiene la cuenta de los años narrados en la página. Lo hemos llamado marco cronológico. Cada uno de estos cuadretes escribe un año. Cada cuadrete contiene el color turquesa, que se pronuncia xihuitl. En este caso, xihuitl quiere decir año. El nombre del primer año de esta cuenta es el signo Cali, es decir, casa. El numeral del año es 2, que se pronuncia Ome. Entonces debemos leer Ome Cali Xihuitl. año 2 casa. Y así sucesivamente. Yeitochtli. 3 conejo, Nahuiacatl. 4 carrizo, Macuilitecpatl. 5 cuchillo de pedernal,
Chicoacencali, 6 casa, Chicometochtli, 7 conejo, Chicueyiacatl, 8 carrizo, Chicnahuitecpatl, 9 cuchillo de pedernal, Matlacticali, 10 casa, Matlacli Iguancetochtli, 11 conejo, Matlacli Iguanomeacatl, 12 carrizo, Matlacli Iguanyaitecpatl, 13 cuchillo de pedernal. Nosotros tenemos una cuenta por decenas de años o décadas. Decimos los años 50, la década de los 80. En cambio, el calendario usado por los tenochcas tenía una cuenta por trecenas. Aquí vemos el fin de una y el comienzo de otra. Así lo dicen las unidades círculo que aparecen en cada cuadrete. Tochtli, el conejo, va mirando hacia nuestra derecha. Pero aquí se voltea. Su orientación privilegiada nos marca el camino sin posibilidad de equivocación. Así llegamos al Matlactli Iguanyey Acatl Xihuitl, año 13 carrizo, que marca el fin de la cuenta de esta página, que es de 51 años. El marco no está cerrado. Esta abertura nos indica que la cuenta de los años de este códice continúa en la página siguiente. Este recorrido por el marco cronológico nos enseña un sentido de lectura completamente ajeno al de las escrituras europeas. Avanza en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Al interpretador nombrado por el virrey le llamó la atención este año, señalado como diferente de los demás. Aplicando su pensamiento europeo, lo que entendió es que aquí se representaba el bíblico diluvio universal. Y así lo anotó. Significa año aciago, que los mexicanos tenían diciendo que sus antepasados de tiempo inmemorial les habían avisado que eran peligrosos, por causa de que en tales años había sido el diluvio de aguas general y al mismo tiempo la tenebrosidad de eclipse de sol y terremoto universal. Dale like si te gustó, y si te interesa este tipo de contenido síguenos en nuestras redes.